Hola a todos los amantes y curiosos de la historia. Bienvenidos a mi canal. Hoy os traigo un vídeo donde hablaremos de una de las noches más tensas y vigiladas de la monarquía española, la consumación matrimonial entre la jovencísima reina Isabel de Valois y su marido, el rey Felipe II de España. Cuando Isabel de Valois llegó a España para casarse con Felipe II, tenía tan solo 14 años de edad. Era, a ojos del rey y de la corte, tan solo una niña. Felipe II, que ya tenía 33 años de edad y era un hombre extremadamente serio, tomó una decisión insólita para la época. Él decidió esperar. Durante casi 2 años, el matrimonio fue puramente nominal. El rey visitaba a Isabel cada noche en su alcoba, pero solo para charlar, jugar a las cartas o darle un beso en la frente. Esta espera generó una tensión brutal en Europa. Los embajadores franceses espiaban tras las cortinas y sobornaban a las criadas para saber si el rey se quedaba a dormir o no. La paz entre Francia y España dependía de lo que ocurriese en esa cama. Finalmente, en 1561, cuando Isabel cumplió los 15 años de edad y su cuerpo mostró los cambios que todos esperaban, Felipe decidió que el momento había llegado. Semanas antes de la noche señalada, los médicos de la corte y las damas francesas de Isabel sometieron a la joven a una dieta especial. Creían que estaba demasiado delgada para aguantar el matrimonio. Por esta razón, la alimentaron con caldos grasos y distintos dulces para que ganara fuerza. Mientras tanto, Felipe II, extremadamente metódico, preparaba el escenario, mandando caldear la habitación con braseros de plata y perfumar las sábanas de lino con lavanda y sándalo. Una vez llegada aquella noche tan esperada, el protocolo español sería rudo y público. No había intimidad. Isabel fue desvestida por sus damas de compañía y quedó en la cama vestida con tan solo una finísima camisola de seda blanca. Felipe II entró en el dormitorio vestido con una bata de terciopelo y, según las crónicas de los embajadores, el rey no entró solo. Le acompañarían sus gentiles hombres de cámara, que deberían dar fe de que el monarca entraba en el lecho de la reina. Una vez que Felipe se metió en la cama junto a Isabel, se corrieron las pesadas cortinas de terciopelo que rodeaban la cama, quedando ellos en una especie de tienda oscura dentro de la habitación, mientras sus sirvientes y guardias esperaban fuera, en la antecámara. Los detalles que llegaron a Francia a través del embajador Sebastián de Robespierre, quien había interrogado a las criadas al día siguiente, describen una escena de gran nerviosismo. Isabel, que todavía era muy joven y físicamente pequeña, estaba aterrorizada. Se dice que Felipe, consciente del miedo de la niña, fue extremadamente paciente. El encuentro fue breve y, según los informes posteriores, laborioso, debido a la inexperiencia de Isabel y la constitución física de ambos. No fue una noche de pasión, sino un acto de deber. Sin embargo, hay un detalle que humaniza a Felipe II. Se dice que tras el acto, el rey no se marchó de la habitación, como era costumbre para no molestar a la reina, sino que se quedó abrazado a ella durante horas para consolarla, ya que Isabel no podía parar de llorar de la impresión y el dolor que había sentido en ese momento. Al amanecer ocurrió lo más crudo. Las damas de la reina y los médicos entraron en la habitación antes de que Isabel se levantase. Su misión era examinar el lecho. En aquella época, si no había manchas de sangre en las sábanas, el matrimonio podía ser anulado.
Cuando las criadas salieron con la confirmación, el embajador de Francia, que llevaba toda la noche despierto en el pasillo, corrió a escribir su informe. El detalle que envió a Catalina de Medici, que era la madre de la reina Isabel, fue muy específico. Confirmó que el rey Felipe II había cumplido como hombre y que la reina había sangrado lo suficiente como para que el matrimonio fuera indisoluble. Como era tradición, tras la consumación, Felipe II envió a Isabel un regalo espectacular para compensar el mal rato. Le regaló un conjunto de joyas de diamantes y de rubíes, pero el detalle más real fue que el rey ordenó que se celebrasen misas en honor a su esposa por todo Toledo. A partir de esa noche, el cuerpo de Isabel cambió y también su estatus. Dejó de ser la niña francesa para ser la esposa de Felipe II y oficialmente reina consorte de España. Y aunque el inicio fue traumático y vigilado por espías, ese acto frío y protocolario dio paso a una de las relaciones más afectuosas de la monarquía española, donde el rey ya no necesitó a nadie que le recordase dónde debía dormir cada noche, disfrutando de cada tiempo que pasaba junto a su esposa Isabel, de quien llegaría a estar muy enamorado. Bueno amigos, llegamos al final de este vídeo. Espero que os haya gustado esta pequeña historia. Como siempre, agradeceros todo el apoyo que recibe el canal. Mil gracias por ver los vídeos que voy realizando y quisiera agradeceros de corazón el que forméis parte de Biopic Channel. Hoy me gustaría que dejarais en la cajita de comentarios la palabra consumación, demostrando así que sois grandes seguidores del canal. Si disfrutáis de este contenido y queréis apoyar mi trabajo diario, os invito a uniros como miembros del canal. Vuestro apoyo es lo que permite a Biopic Channel el que siga vivo y que yo pueda seguir trayendo más historias como estas todas las semanas. Si queréis saber más sobre cómo fueron las vidas de Felipe II y su esposa Isabel de Valois, podéis encontrar sus biografías en la descripción del canal. También quisiera agradecer a Teresa su gran apoyo al canal. Y con esto me despido. Hasta la próxima.